Bien, una vez más, hoy nos acompaña Joan Piqué. Él es maestro de Reiki, director de la Escuela de Reiki de Barcelona, Joan Piqué. Joan Piqué, bienvenido. Gracias. Ya te tuvimos en otra ocasión para hablar de Reiki, sobre todo los beneficios que podía tener para nuestra salud o cómo, hasta qué punto, ¿no?, nos puede ayudar el Reiki a superar bloqueos emocionales en nuestra vida, que eso es muy importante, ¿no? Joan, sé que hace poco has estado en Japón. Correcto. Sé que vas habitualmente a Japón, porque precisamente es ahí donde te formaste en Reiki, porque ya cuando tú en su momento dijiste quiero formarme en Reiki, quiero enseñar Reiki, voy a aprender, voy a la raíz, ¿no?, para aprender. Bueno, primeramente aprendí en Occidente. Esos fueron mis primeros aprendizajes. Entonces vi que no me encajaba cómo podía ser que el fundador de todo esto, un japonés, se contaba que había sido profesor de la Universidad de Chicago. Entonces eso no me lo creía, porque el motivo del cual fue y se descubrió Reiki supuestamente era que los alumnos de la universidad le preguntaron a esta persona cómo curaba Jesús y él no supo qué responder. Se fue a hacer un ayuno de 21 días, miles de kilómetros, a Japón, a una montaña llamada el Monte Koriyama. ¿Cómo podía ser en aquella época que una persona hiciera ese trayecto? Eso ya no me lo acaba de creer. Tampoco muchas otras cosas. Justamente estaba en lo cierto. Después de la primera maestría que recibí en España, pude ir a Japón y pude corroborar que no era cierto, que Mikao Usui no fue profesor de la Universidad de Chicago y que era monje zen, y en su búsqueda a la paz y en los últimos años de su vida, y para no reencarnarse, hizo un ayuno de más de 20 días en una montaña llamada el Kurama Yama, la montaña de Kurama. Y bueno, no solamente eso, sino que también descubrí que habían como unas 30 técnicas que en Occidente no se dan. Técnicas, por ejemplo, similar al masaje, para desprogramar el subconsciente, para eliminar emociones negativas. Por ejemplo, si hay estrés, si hay angustia, si hay ansiedad, si hay preocupación, todo eso, hay una infinidad de técnicas que se practicaban hace más de 100 años en el antiguo Japón, y así se curaba la gente, a nivel emocional y a nivel físico. Estamos hablando que antiguamente se curaba, bueno, hoy en día no se puede decir curar, ¿no?, pero antiguamente era lo que había, el beriberi, la tuberculosis, como se practicaba en aquel entonces, y escrito está en documentos. Además he podido traer fotografías en este último viaje de toda la documentación que había en aquel entonces, manuales que pone qué posiciones había que tratar y cómo hacerlo. Entonces eso, en este último viaje me han dado permiso para fotocopiar esos documentos originales, traerlo y publicarlo. Documentos, algunos de ellos que podréis ver durante la entrevista, ya que es importante señalar esto, Son enfermedades que uno, cuando dice o piensa en tuberculosis, el beriberi, puede que sean enfermedades antiguas, pero es que en España está volviendo a haber un rebrote de tuberculosis. Hay cada vez más personas que están teniendo esta enfermedad, que parecía descartada ya, pero no hay gente que tiene tuberculosis en España. Eso quiere decir que con el Reiki que se enseña aquí, ese Reiki occidental, no se podría sanar, no se podría ayudar a tratar esa tuberculosis. Sería mucho más difícil, mucho más difícil el tener algún resultado. Podría ser, pero sería complicado. Pero ¿eso qué quiere decir entonces, Joan? Que el Reiki que aquí se enseña, ese Reiki occidental, no es tan genuino, no es tan puro, no es tan eficaz como el que se enseña en Reiki Japón. occidental también funciona. El Reiki occidental también funciona y también está bien, pero es diferente. Antiguamente, por ejemplo, para tratar una enfermedad como de las que estamos hablando, pues se trataba, por ejemplo, a lo mejor 2 horas a la persona por la mañana, 2 horas por la tarde y 2 horas por la noche. Estamos hablando de una persona ha recibido un tratamiento de 6 horas diarias. 6 horas diarias a lo mejor durante 2 o 3 meses. Así se conseguía sanar las cosas. Hoy en día, cuando una persona está enferma, va a lo mejor una vez cada día a un terapeuta, 1 hora, y luego una vez por semana. Entonces los resultados suelen ser flojos. Lo ideal sería que un familiar de la persona enferma, o que el mismo enfermo,
aprendiera Reiki y se autotratara, o que ese familiar tratara a la persona enferma tantas horas como fuera necesario. Y es así como funcionaba antiguamente. Claro, porque hay que destacar, que esto ya lo hicimos en la otra entrevista, pero lo recordamos. ¿Cualquier persona puede aprender Reiki? Cualquier persona, todo el mundo tiene la capacidad. Ajá. Todo el mundo tiene la capacidad. Eso quiere decir que es importante poder recurrir obviamente a un terapeuta, pero claro, si uno sabe aplicarse a sí mismo el Reiki o tiene un familiar que sepa aplicarle ese Reiki, los resultados son mucho más eficaces, ya que le podrá dedicar mucho más tiempo que un terapeuta normal. Correcto. Por un tema de tiempo, por un tema de costes, económico, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede tardar en aprender Reiki? Porque yo veo a veces en internet, me invitan a eventos en Facebook, que dicen, es que en un fin de semana yo te enseño ya Reiki, en un fin de semana ¿Es ya cierto? puedo aprender Reiki, ¿sí? Es cierto, hay diferentes niveles. Sí. Entonces hay primer nivel que se conoce como Shoden. Shoden sería la primera transmisión. En ese primer nivel una persona ya obtiene la capacidad de canalizar esa energía misteriosa y tener buenos resultados. Eso sería un comenzamiento. Luego hay diferentes niveles. A medida que el practicante pues avanza y ve que esto funciona y se interesa por el método, pues puede acceder a los siguientes niveles que hay. Y con ese primer nivel, el Shoden, ¿qué se puede conseguir o qué se puede hacer con ese primer nivel? Pues se puede conseguir ayudar a mejorar la salud. Yo, por ejemplo, que ahora estoy un poco constipado, un poco de catarro, supongo que lo habréis notado en la voz. Si yo supiera el Shoden de Reiki, Sí. ¿me lo podría curar? Depende porque también puede afectar la vida que tú lleves, la alimentación, muchas cosas, cómo vives, a qué hora te vas a dormir, cómo es tu vida. El Reiki te ayudaría, pero si tu vida es un desastre, entonces Por mucho Reiki que utilices, hay que indagar un poquito sobre los hábitos de vida de la persona. Cada caso es diferente, pero sí que te ayudaría. Sí que ayudaría, es importante. Ayudaría, y eso está demostrado, que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Eso es cierto porque, bueno, el otro día corría por internet esa foto, esa imagen que ahora mismo estáis viendo en pantalla, de un grupo de médicos que antes de empezar a operar se conectan, hacen como una rueda energética. Y se dice, bueno, en esta foto que corre por internet, que se está produciendo una conexión Reiki en ese momento, ¿no? Que están haciendo como una sesión Reiki antes de empezar a operar. Es importante que digamos esto porque también hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, no sé, con el Reiki se sana o se cura todo. Quizás con el Reiki se ayuda, ¿no? Se ayuda, con el Reiki se complementa la medicina convencional, pero en ningún caso puede sustituir a la medicina convencional, ¿no? O la medicina alópata. Claro, viendo fotografías como esa, uno piensa, parece que el mundo, algo está cambiando. Sí, está cambiando. Hace 10 años esto era impensable. Y ahora pues muchos médicos se han interesado, también han venido a mis cursos y bueno, y están encantados. Sí que hay médicos que aplican el Reiki en sus consultas. Sí. Se interesan por Reiki, y alguno me ha dicho que antes de la operación aplican. Por ejemplo, hay algún caso que me lo dice que lo hace, que antes de operar da Reiki a la persona para relajarla antes de entrar al quirófano. Es lo que siempre decimos aquí en el programa, es decir, una medicina no sustituye a la otra. De hecho, creo que cometemos un error al separar, porque aquí en Occidente nos encanta separar las cosas, ¿no? Medicina alternativa, medicina convencional, ¿no? Todo es medicina, simplemente son diferentes técnicas que se pueden complementar a la perfección, como el Reiki. Se ha demostrado que sirve mucho no solo para, antes de las operaciones, para relajar a la persona, sino también incluso en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, que no quiere decir que el Reiki sane o cure el cáncer, sino que ayuda precisamente a tener un mejor ánimo, ¿no? A subir incluso el sistema inmunitario, ¿no? Las defensas para poder soportar mejor tratamientos de radioterapia o quimioterapia, ¿no? Y superarlos mejor. Por ejemplo, ¿no? Porque en tu caso, Joan, supongo que habrás ayudado también a muchos enfermos a superar estos trances, y seguimos hablando de salud, porque el Reiki, sin duda, donde se aplica sobre todo es en el terreno de la salud, ¿no? Por supuesto. Vienen muchos casos para tema emocional, pero los que más impactan y los que más seguimiento tienen es con el tema del cáncer. Entonces sí, me ha venido muchos casos, casi siempre la gente viene en el último momento. En el último momento. Es el último recurso. Entonces buscan milagros. Entonces es bastante difícil que
que la persona se sane en el último momento cuando le han dicho que le quedan pocos meses de vida. Lo que sí que he podido apreciar siempre en estas personas es que han tenido una despedida más agradable y más dulce. O sea, menos traumática. Menos traumática, no solamente para ellos, sino también para la familia. Esto es algo típico y común. Se van en paz. Se van en paz. El drama de los últimos meses se convierte en algo mucho más llevadero. No es la panacea tampoco, no quiere decir, no, es que voy a que me hagan una sesión de Reiki y me curo del cáncer, o se me va ese tumor, no funciona así. A veces ha pasado algo así. A veces ha pasado. A veces ha pasado, pero son por factores que no se sabe por qué. A veces pasan milagros, pero lo normal es que si el médico le dice a una persona que le quedan 6 meses, pues más o menos en esos meses la persona fallezca. Por eso es tan importante no solo poder acudir a un terapeuta, alguien que os pueda hacer una sesión de Reiki, sino también aprenderlo por vosotros mismos. Lo ha dicho Joan antes, cualquier persona puede aprender Reiki, eso sí, tienes que contar siempre pues que ese aprendizaje se tiene que hacer en una escuela que sea profesional, como es el caso de la escuela de Reiki de Joan Piqué, que lleva mucho tiempo formando pues a muchos maestros de Reiki o personas que simplemente quieren aplicar el Reiki para su bien y para el bien de los demás. De hecho, dentro de poco, Joan, vas a estar en un congreso como un congreso. Ponente. Cuéntame eso. Sí, este verano, en agosto, va a haber el primer congreso internacional de Reiki en España. Primer congreso internacional. Y va a venir gente de todo el mundo. Por ejemplo, así como personas populares, pues vamos a tener al doctor Masaru Emoto, el de Mensajes del Agua. Él va a ser uno de los ponentes. También va a venir Fran Arjaba Peter, que ha escrito muchos libros de Reiki. Yo también tendré un espacio para hablar de Reiki y bueno, pienso que es una oportunidad muy interesante para todas aquellas personas interesadas en Reiki, que sepan lo que es, no hace falta estar iniciado, solamente hay que tener interés y pienso que es una buena forma para introducirse y conocer esto. Ya lo sabéis, congreso en agosto. En agosto. Tendrá lugar aquí en Barcelona. Muy bien. Masaru Emoto, que por cierto, él decía en su trabajo, seguramente lo conocéis, ¿no? Pero para hacer un recordatorio, hablaba de cómo la intención energética de las personas puede influir en el agua, porque el agua tiene alma, tiene un estado de ánimo y tú puedes cambiar la estructura molecular del agua en función de los mensajes que le envíes, ¿no? Mensajes como te quiero o te odio, según lo que le digas al agua, pues el agua también reacciona de una manera, ¿no? Sí, y como el ser humano está hecho de agua, casi todo es agua, pues imagínate. Sí, hemos de tener cuidado con lo que decimos y con lo que pensamos. Las palabras tienen mucho poder. Sí, y él lo ha demostrado científicamente con su libro y con sus imágenes. Y nos hablará de eso en el congreso. Interesante. Claro, a través del Reiki supongo que también se puede modificar la estructura molecular del agua, ¿no? Por supuesto. ¿Entonces? Sí, además también se ha hecho un estudio con un alemán que también lo ha demostrado. O sea, hay unas mediciones que han demostrado que eso es así. Que es así. ¿Y eso cómo se puede aplicar luego en el ser humano? Por ejemplo, hablamos de la salud, ¿de acuerdo? Pero pongamos que alguien tiene bloqueos o barreras, o que siempre tropezamos con la misma piedra, o que no acabamos de tener suerte con el mundo de los negocios, o que no encontramos un trabajo que parece que con Gafen eso nos haya echado pues una mala mirada, ¿no? A través del Reiki yo puedo deshacer esos bloqueos energéticos, emocionales que me impiden ser feliz en mi vida. No solo salud, hablamos también de éxito, de dinero. Depende qué estilo de Reiki. Depende qué estilo de Reiki. Es un poco lo que comentábamos al principio. En Occidente hay muchos estilos de Reiki. Si tenemos suerte y damos con uno que sea mínimamente eficaz, todo eso podrá ser solventado o mejorado. Pero si no, que es lo normal, el Reiki no va a servir de nada. Entonces hay que indagar antes de decidirse por iniciarse con un maestro o con otro. Hay que indagar a ver quién es. Hay una cosa que se conoce como linaje, eso también es importante, con quién se ha formado ese maestro, de dónde viene, cuál es un poco su currículum. Entonces indagar. Entonces, una vez hecho el curso, pues todas esas cosas que tú has dicho se pueden mejorar. No, porque el Reiki es como una forma de vida también. Es una forma de vida. Hay muchas técnicas, por ejemplo, lo que te comentaba antes. Si tú te pones nervioso, tienes miedo y te preocupas,
dentro de ti hay una energía que está impidiendo que la creatividad y que la claridad aparezca y puedas tener éxito en las cosas del día a día. Con Reiki estas técnicas nos ayudan a eliminar lo negativo. Si quitamos lo negativo, potenciamos lo positivo. Y eso nos puede beneficiar en todos los aspectos de nuestra vida. Que nos ayuda a eliminar el pensamiento negativo, tóxico, ¿no? Esas emociones toxinas, tóxicas, sí, que emociones luego se trasladan al cuerpo. y toxinas reales también. Tú puedes saber por cómo es una persona, por el trance que está pasando en su vida, por cómo es físicamente, por el problema o el mal que tiene o la enfermedad. ¿Tú puedes saber por qué trance está pasando en su vida? Por cómo es físicamente sí que se puede saber, pero no tiene nada que ver con Reiki. No tiene nada que ver con Reiki. O sea, sería el lenguaje corporal, ¿no? Sí. Depende de cómo, si tiene la cara más ancha, más estrecha, cara triangular, cara cuadrada, o el cuerpo, si es alto y delgado o si es más ancho. Eso sí que ahí está ese arte, ¿no? Que es según cómo es físicamente, pues la persona tiende a ser de una manera o de otra. Pero no tiene nada que ver con Reiki. Pero se puede cambiar la estructura de una persona. Una persona que sea ancha puede volverse delgada. Con Reiki. Con Reiki. Con Reiki es, solo con Reiki, a ver, una persona que sea ancha, ¿por qué es ancha? Si come mucho, claro, aunque se haga Reiki y sigue comiendo mucho, continuará siendo ancha. Milagros no hay. Entonces habría que mirar. Lo que sí que ocurre, que si la persona se hace Reiki, puede aparecer un cambio en su forma de pensar y cambie su alimentación de forma espontánea. Por ejemplo, en mi caso, yo comía de una forma y empecé con Reiki. A mí nadie me habló de la alimentación, pero empecé a cambiar mi forma de alimentarme y ahora pues como mucho mejor, de forma mucho más saludable que años atrás sin Reiki. Entonces eso pasa de forma espontánea, ¿no? ¿Sabes? Pues por ejemplo la comida fast food, pasas de la comida fast food a la comida ecológica, ¿no? Slow food, ¿no? Slow food también. Cocinado a otro ritmo. También. Espontáneo, sin esfuerzo. Ese problema muchas veces cuando alguien, lo digo porque ahora se acerca el verano, ¿no? Y todos estamos con esa ansia, ¿no? Pues tenemos que lucir el cuerpo perfecto y en ocasiones lo que hace uno es una dieta, un sobreesfuerzo para luego volver a como estaba antes, ¿no? Es decir, quizá se tiene que, es lo que decías tú, a través del Reiki podemos conseguir ese cambio de hábito para que sea algo más espontáneo, natural y que no requiera un esfuerzo, un sacrificio. Cambia la forma de pensar. En un curso de Shoden, primer nivel, cambia la forma de pensar de la mayoría de personas, por lo menos las que acuden a los cursos que yo ofrezco. Curso de Shoden. ¿Cuándo vas a hacer de 2 días? Curso? Pues a principios de julio daré la siguiente convocatoria. Viene gente de todas partes. O sea, yo estoy en Barcelona, viene gente de toda España. Hay buena comunicación. Estoy cerca de la estación de tren. El tren está bien conectado con el aeropuerto. Hay hoteles baratos o caros para todos los gustos. Y la gente, el 99% de todas las personas que han venido han quedado contentas y han podido experimentar un cambio en su vida. Curso de Shoden en breve. Si quieren más información pueden entrar en la página web. En la página web www.joanpiquer.es. Y lo mejor de todo, el Facebook, O sea, si alguien se interesa por el Reiki de Japón, pues si me conectan con Facebook, ahí pongo información en relación a Reiki de forma habitual. Vamos, casi cada día cuelgo algo en relación a Reiki. Ya sabéis, es importante saber con quién se aprende el Reiki. Si aún no lo habéis probado, quizá sería interesante que hicieras un curso de Shoden primer nivel, a menos para tener más conciencia, más consciencia y para lograr esos cambios que estamos buscando, pero sin esfuerzo, sin sacrificio, de una manera espontánea, natural, porque cambia algo dentro de nosotros, ¿no? Eso es el Reiki, una forma de vida, una forma de lograr cambios que van más allá de lo mental, de lo racional, ¿no? Se habla de energía, se habla de inconsciente, de lo invisible. Eso es Reiki. Joan. Quería decir una última cosita. Sí, antes he dicho en relación al cáncer. Es algo, por desgracia, muy habitual en nuestra sociedad. Y he dicho que si el médico dice que a la persona le quedan 3 o 6 meses de vida, pues eso le va a quedar. Modifico un poco mis palabras. Si hay vida, hay esperanza. Muchas veces eso no ha sido así. Y la persona ha durado años
Lo que el médico ha dicho que eran 4 o 6 meses se ha convertido en 3 años o más. Entonces la gente que no se desanime, que hay muchas alternativas. Aparte de Reiki, conozco otros campos que junto con Reiki han conseguido resultados muy positivos y médicamente inexplicables. Así que hay vida y esperanza. Sí hay vida y esperanza, que la gente no se desanime. Iván, muchas gracias, hasta la próxima. A ti, hasta la próxima.